Bendiciones cada uno de ustedes. Quiero compartirles un tema sobre de lo que estuvimos hablando en radio de los miércoles. Un tema sobre hablarte sobre qué es lo que está pasando en el mundo, qué está sucediendo en el mundo, ya que hay miedo en todas partes, hay miedo, pánico, no solamente en el país donde se originó este virus que es conocido hoy como el coronavirus, no solamente allá, sino que el pánico está aquí también en México, aquí en Monterrey. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Recordando algunas palabras que Jesucristo dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando Él estaba predicando. En Mateo 24:35 Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiso decir Jesucristo acerca de esto? Bueno, todo lo que hay sería pasajero. Pero el mensaje de Jesucristo no pasaría, es decir, no podría ser caducado, sino que se cumpliría su mensaje, lo que Él estaba diciendo en Mateo 24:1 en adelante sobre algunas profecías. Bueno, antes de entrar en hablar de eso, nuestra pregunta es eso, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Tiene algo que ver Dios de lo que está pasando en las ciudades o en cualquier parte del mundo? ¿O es el hombre que es culpable de todo esto? ¿De dónde vino el virus? ¿Quién fue? ¿Quién lo provocó? ¿Fue el hombre o tiene algo que ver Dios en esto? Estamos hablando específicamente el coronavirus o, como lo mencionan aquí en México, el COVID-19, que es un virus que está causando miedo y terror a muchas personas. ¿Dios permite pasar todo esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué lo permite pasar? Si Él es el autor, ¿por qué hace esto? Si fuera así, ¿cuál sería el fin de todo esto? ¿Qué es lo que está buscando Dios? O más bien, ¿qué es lo que está tratando de decir Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios acerca de esto? ¿Todo esto tiene que ver con Dios, lo que está pasando? Algunas personas dicen que no, solamente fue un accidente que se le salió de las manos allá en el país de China. Pero lo que vemos en la Biblia, ¿tiene algo que ver Dios sobre esto? Bueno, vamos a verlo más adelante. Primeramente veremos sobre el pueblo de Israel, el pueblo antiguo de Dios, el pueblo de Israel, qué era lo que pasaba ellos cuando desobedecía a su Dios, más bien cuando desobedecía los mandamientos de Dios. ¿Qué pasaba en ellos? Tan solo vamos a recitar algunos pasajes de la Biblia sobre lo que Dios causaba cuando desobedecía a su pueblo. Y después regresaremos a Mateo 24, en el libro de Mateo 24:35, donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué tiene que ver con esto de lo que está sucediendo hoy? Bueno, primeramente, como estamos diciendo, iremos al Antiguo Testamento, qué es lo que hacía Dios con su pueblo, porque nuestra pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver algo Dios en esto o es el hombre que lo provocó? En Génesis 13:12 está narrando sobre la historia cuando Abraham y su sobrino Lot van y acampan. Lot acampa sobre la tierra de Canaán. Génesis 13:12 acá está diciendo que Abraham acampó en la tierra de Canaán y tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y luego dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos conociendo sobre Sodoma. Sodoma había personas malos, personas pecadores. En Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo, esto es el pasaje de cuando Dios se manifiesta a Abraham y le dice lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. En el versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y el pecado de ellos se ha agravado en extremos. En Ezequiel 16:49 habla sobre cuál era el pecado de Sodoma. Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi las quité. ¿Cuál era el pecado de ellos? Eran soberbios y saciad de pan y en abundancia de ociosidad. Eso era su problema de ellos. Eran un pueblo soberbios, hacían cosas abominables delante de Dios. En el libro de Judas 1:7 nos habla un poquito esta carta. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de que aquellos cuando fornicaron ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos, dice en Judas, habiendo fornicado,
y ido en pos de vicios contra la naturaleza. Y como todos conocemos, esto es hacia lo contrario de la naturaleza, es decir, varón con varón, mujer con mujer, homosexualidad, eran lesbianas las mujeres, todo eso, y eran fornicadores. Claro que eso era el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Yo creo que todos conocemos la historia, cómo fue destruido, y solamente Lot y su familia fueron salidos de ese lugar de Sodoma y Gomorra, solamente ellos. Y la mujer de Lot, como todos conocemos la historia, volteó atrás, y porque no obedeció, les dijeron específicamente: no volteen para que ustedes no mueran también. Y la mujer desobedeció, y su consecuencia fue la muerte. Bueno, eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Su pecado de ellos los llevó a la destrucción, los llevó a la perdición, y los llevó a sufrir el castigo de Dios. Y en los tiempos de Noé, solamente estamos recitando algunos pasajes de la Biblia nada más. En tiempos de Noé, como todos lo conocemos también, Dios mandó el juicio a los hombres por causa de sus pecados. Y eso lo encontramos en Génesis 6:5, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué Dios se arrepintió? Porque vio la maldad era grande. La maldad era grandísima en aquellos tiempos, y Dios decidió destruirlos. Y luego dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Conocemos la historia sobre el tiempo de Noé. Claro que fueron destruidos por el diluvio. Fueron destruidos, solamente fueron salvados la familia de Noé también. Así como Lot fueron salvados, nomás su mujer no fue salva. Y vemos cómo Noé fue salvado, él y su familia, por el arca. Entonces ninguno de los hombres escuchaba el mensaje de Dios en aquellos tiempos. Dios mandó el juicio por el pecado de las personas. En 2 de Pedro 2:5, en el Nuevo Testamento, nos dice un poco sobre eso también. Dice: y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Claro que Noé fue guardado del juicio de Dios. ¿Por qué? En esos tiempos él era justo, como dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, fueron salvos unas pocas personas en el juicio de Dios. Dios mandó el castigo, mandó el juicio, destruyendo a aquellas generaciones donde había mujeres, había niños, había ancianos, porque todos se habían apartado de Dios. Dios ejecutó su justicia ante aquellas personas impíos. Y vemos nuevamente la historia cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios le da sus leyes, creo que todos lo conocemos, lo de los mandamientos, para que lo cumplieran. Pero antes que le dieran los mandamientos, les da libertad de escoger. Les pregunta si están de acuerdo de obedecer las leyes de Dios o no. Y cuando Moisés baja y le pregunta, Moisés baja y le dice al pueblo: Dios dijo esto, ¿están de acuerdo? Y el pueblo dijeron: sí, estamos de acuerdo de obedecer y de ser su pueblo, de que Él sea nuestro Dios. Eso lo encontramos en Éxodo 19:5, donde dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Conocemos la historia, que fueron sacados de Egipto por la mano de Dios, y fueron traídos al monte Sinaí, y ahí donde le estaban dando las tablas. Y le dicen que si van a guardar los mandamientos, van a poner atención, van a obedecer, cumplir los mandamientos, serán un pueblo especial, que es el pueblo de Israel. Y lo aceptaron. Y todos conocemos los mandamientos que empiezan en Éxodo 20, donde dice: yo soy Jehová tu Dios. Y luego le dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclines, no lo honres, no los veneres, no le des culto, no le hagas misa, no le reces, no le veneres a esas imágenes. Dios fue muy específico hacia eso. Pero si avanzamos un poquito más de la lectura, Éxodo 32:4, vemos la historia, como todo, creo, a lo mejor tú lo has visto, cómo el pueblo de Israel se corrompe rápidamente. Quebranta el primer mandamiento, donde le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 32:4, para no alargarnos, dice: y él tomó de las manos de ellos. Cuando el pueblo ve que se tarda Abraham, en Moisés, perdón, en regresar. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces empiezan a insistir a
empiezan a insistir a Aarón para que hicieran dioses. En Éxodo 32:4 dice, y él les tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Quebrantó los mandamientos de Dios. Quebrantaron los mandamientos de Dios, le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro que hizo un becerro, hizo una imagen, una estatua, sí lo hizo, y lo adoraron, lo veneraron, y le rindieron culto, honra. ¿Y Dios se molestó o les gustó? Porque ellos dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, cuando fue Dios el que sacó que fue Dios el que los sacó ellos de la esclavitud, ahora ellos están diciendo que el becerro fue el que los sacó de Egipto. En el versículo 28, en ese mismo capítulo, dice, y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Fueron castigados? Claro que sí. Dios se enojó con su pueblo y fueron castigados por sus idolatrías. Dios mandó juicio y los castigó. Ellos perecieron, dice ahí en el verso 28, como 3,000 hombres. Claro que Dios ejecutó su justicia en ellos. Y luego si avanzamos un poquito más del libro de Deuteronomio 28:15, 28:1, cuando dice, serás bendito si cumples los mandamientos, te bendeciré, te irá bien, bendito tu entrada, bendito tu salida, bendito tu campo, bendito todo eso, serás de grande bendición, serás bendecido por Dios si cumplieres los mandamientos. En el versículo 15 le dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Ya empiezas a decir, maldito será tu entrada, maldito será tu salida, tu canasta, tu trabajo, tu campo y todo. Y en el versículo 27 le dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Te herirá Jehová con maligna póstula de las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Si no cuidares, dice el versículo 38, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. En el versículo 59 dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. En el verso 61, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido. Esto sucedería al pueblo de Israel si no cumpliera los mandamientos cuando iban a entrar a la tierra de Canaán. Dios cumplió en sacarlos, libertarlos y entregar la tierra prometida. Pero Dios puso condiciones. Estas son mis condiciones. ¿Cuáles son? En obedecer mis leyes y serás bendecido. Seré tu Dios. Cuando tú clames, yo estaré allí. Pero si no obedeces mis mandamientos, vendrán estos juicios en tu vida. Y esto fue lo que hizo Dios del Antiguo Testamento. Y hay muchísimas más historias, como todos sabemos. Muchísimas historias más del Antiguo Testamento que nos enseña un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, un Dios siempre, siempre muy bueno, siempre Él bendiciendo a aquellos que lo aman, a aquellos que le buscan, a aquellos que le obedecen. Pero Dios, si Él es un Dios de amor, Él es un Dios justo. Él da el pago conforme lo que uno hace en este mundo. Entonces, este es el Dios del Antiguo Testamento. Y es el mismo Dios del Nuevo Testamento que hoy todos conocemos los cristianos. Todos los que hemos creído en Jesucristo, este es el mismo Dios del Antiguo Testamento y este es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Hay un solo Dios. Y este Dios que hoy conocemos es el Dios del Antiguo Testamento. Si Dios, dice la Biblia, que no perdonó en el tiempo antiguo, ¿qué es lo que puede hacer Dios hoy en día? Hay un escrito donde diga que si el pueblo cristiano, los hijos de Dios, aquellos que creen en Jesucristo, si no obedecen, serán castigados también. No podemos encontrar un versículo específico sobre eso, pero sí hay pasaje donde sí nos puede enseñar. Vamos a ver qué dijo Jesucristo acerca de lo que está pasando en las ciudades, en otras partes del mundo. Vamos a ver qué dijo Jesucristo acerca de lo que está pasando y de los muchos que han sucedido y de lo que sucederá en un futuro, si así el Señor lo permite.
En los evangelios, Jesucristo hablando de la escatología, de los tiempos finales, antes de su segunda venida, por su iglesia, él hablando, él enseñando sobre de los finales de los tiempos. En Mateo 24:3, donde vimos Mateo 24:35, que su palabra no pasará. Bueno, Mateo 24 comienza en el versículo 1 en adelante, pero vamos a ver el versículo 3, donde dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es cuando los discípulos le muestran el templo, lo hermoso que era el templo, y Jesús cuando le dice: esto no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos se quedan con esa duda y van con el Señor Jesús y le pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Dino, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? ¿Cuándo será destruido el templo? Está hablando de eso. Y todos sabemos la historia, aunque no lo narra la Escritura, pero la historia lo dice. El pueblo de Israel sufrió en aquellas épocas, sobre la nación romana, fue destruido el templo en el año 70, fue destruido. Entonces cuando dice: ¿cuándo serán estas cosas? Él estaba dando señales sobre cuándo iba a suceder estas cosas. Y luego dice: ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando tú vengas, ¿qué señal ha de ver y el fin del siglo? Son tres preguntas. En el versículo 4 responde Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe. Para empezar, tengan mucho cuidado de los engaños. Hay engaños, iba a haber engaños antes de que sucediera todo esto, dijo Jesús, antes de que se destruyera el templo, antes de que viniera Él, antes del fin del siglo, que iba a haber engaños. Eso lo dijo Jesucristo hace 2000 años, que hubiera engaño. Y eso ya lo había en el año 50, año 60, el apóstol Pablo combatiendo contra los falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. Estaba combatiendo con ellos. Entonces Jesucristo dijo: tengan cuidado, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dirán que son de Jesucristo, o vicarios de Cristo. ¿Sí has escuchado ese nombre? Vicarios de Cristo. Y de veras que sí lo han habido. Estos iban a engañar a gente con sus mensajes, y a mucha gente iban a caer sobre estos engaños. Eso es lo que es la advertencia que dijo Jesucristo antes de su venida. Iba a pasar esto, que iba a venir engaños, que iban a venir gente diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y la verdad, sí ha habido mucha gente descaradamente, lo han dicho sin temor: yo soy el Cristo, yo soy el vicario de Cristo. Esta gente, se cumple la profecía de Jesucristo en ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo había dicho, que iba a venir gente diciendo que ellos son los representantes de Cristo. Abiertamente iban a decir que ellos son el Cristo. Y sí ha habido gente locos, que ellos creen que es Jesucristo, creen que en ellos es Cristo en la tierra. Y sí lo ha habido. Y mucha gente ha ido en pos de ellos, han caído en ese error. En el versículo 6 dice: y oiréis de guerra. Hemos oído muchas guerras. Ha habido guerra desde antes, desde mucho tiempo ha habido guerra. Y rumores de guerra. Claro que hemos oído rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dijo Jesucristo. Cuando escuches guerra, cuando hay engaños, cuando hay falsos profetas, tranquilo, dice Jesús, aún no es el fin. No, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque es necesario que pase todo esto, dijo Jesucristo. Así que no nos sorprendamos sobre este dichoso virus. No nos sorprendamos de las guerras, porque es necesario que pase esto. ¿Pero por qué? Y vamos a verlo más adelante. Y luego dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Eso sí ha habido desde antes. Y lo sigue yendo y lo habrá si el Señor nos permite vivir más tiempo en este mundo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Aquí es donde quiero concentrarme más adelante sobre esto. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso nadie lo puede negar. Eso ha existido durante hace muchos años y en el tiempo presente, y existirá. Y dijo Jesucristo en el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Tan solo es el comienzo para el nacimiento de un niño. Es decir, es sobre de la venida de Jesucristo, comparando como la mujer encinta, como la mujer que va a dar a luz, que ese es principio de dolores. Cuando una mujer encinta, una mujer embarazada que va a dar luz, empieza con dolores y nadie sabe por cuántas horas van a ser el niño. Quizás cuando empiezan los dolores, hay algunos que son de 5 horas, de 10 horas, algunos de un día, 2 días, tardan. Es lo que está diciendo Jesús, comparando sobre de eso.
Todo esto será principio de dolores. Dice el versículo 9, entonces se entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las gente por causa de mi nombre. Hablando con sus discípulos. En el versículo, y claro que ellos fueron aborrecidos, fueron tribulados en aquellos tiempos de los apóstoles, sigue pasando hoy aquí en México, quizás no mucho, pero en otros países son perseguidos los cristianos. Estos se han cumplido en los tiempos de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, hasta en los tiempos de los profetas, ha sucedido estas persecuciones por hablar de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque a personas no les gusta que le digan la verdad. Entonces, por hablar la verdad, algunos fueron perseguidos profetas, tanto como Jesucristo, como los apóstoles, como los cristianos en aquellos tiempos, y en estos tiempos presentes hay cristianos perseguidos en otros países. ¿Por qué? Porque rechazan el mensaje de Dios. Quizás nosotros no. ¿Por qué? Porque quizás aquí tenemos todavía esa libertad de expresión y aún así se abusa mucho de los cristianos en esto. Y luego dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es lo que pasa dentro de las iglesias, campañas, iglesias, pastores, profetas que hoy nacen, tanto que se nombran profetas, que se nombran apóstoles, que se nombran pastores que por dinero predican ellos. Hay predicadores que predican por dinero, que hablan mucho del dinero, del diezmo, de las primicias, y mucha gente cree por un versículo del Antiguo Testamento, aplicándolo al Nuevo Testamento, trayéndolo al Nuevo Pacto, trayéndole partes de la ley, engañando a la gente para que le den dinero a estos falsos predicadores, pastores y profetas y apóstoles que existen, que no vienen de Dios, son autonombrados o lo han nombrado ellos. Existen estas personas porque la Biblia dice que deberían de existir, que son señales, que claro que no es el fin, pero son señales que Cristo viene pronto, que es la señal de que la palabra de Dios no pasará, que todos los demás pueden pasar, pero su palabra se tiene que llevar a cabo, tiene que cumplir. Por eso dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán. Claro que sí, eso lo hemos visto. Muchos que dicen que son profetas, muchos que hablan de esto, que Dios me dijo, Dios me habló, Dios dice, y no dice Dios, no habla Dios. Ellos ni hablan con Dios, ni Dios habla con ellos. Solamente están hablando mentiras para alimentar al pueblo, al final de cabo tenerlos ahí los vacíos sus bolsillos. Y engañarán a muchos son engañados. Y no solamente los falsos pastores, apóstoles y maestros y pastores, sino de la misma iglesia católica se han levantado ellos desde hace siglos. Ellos han engañado al mundo entero con el papa actual y con muchas papas que han venido, y con sus mentiras y con sus predicaciones, con sus enseñanzas que enseñan ellos, que supuestamente para pertenecer, y todo lo que tienes que practicar y creer es antibíblico, que contradice la palabra de Dios. Todo esto apunta hacia ellos. Falsos profetas, claro, no solamente sobre nombrados evangélicos, pastores, maestros, profetas, apóstoles, no solamente a ellos, sino también a la Iglesia Católica, que siempre ha enseñado falsedad, ha enseñado como el purgatorio, la veneración de los santos, como la persinación y todos tipos de cosas, tanto de sacar santos, peregrinaciones, todos tipos de cosas que enseñan ellos, va en contra de la palabra de Dios, apunta hacia ellos. Luego dice el versículo 12, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo se predicará este evangelio del reino en todo el mundo? No lo sabemos. Pero si hay mucha gente que están predicando en diferentes lugares, sí lo hay. Hay personas que han entrado en lugares donde no se puede, donde no ha entrado ningún cristiano a predicar. Bueno, menos los que están dentro de las iglesias nombrados apóstoles y profetas y ungidos y que reciben diezmos y primicias. Estas personas no son capaces de ir a un pueblo, a un rancho, a un cerro, ir a predicar. No, a ellos les gusta donde hay dinero. Entonces, ¿cuándo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo? No lo sabemos. No lo sabemos cuándo se cumpla esto, dijo Jesucristo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No lo sabemos cuándo, no lo sabemos. Entonces Jesús habló esto hace 2000 años, de las cosas que han sucedido en el mundo y de lo que está sucediendo y de lo que sucederá. Dios anteriormente mandaba juicio a su pueblo por su pecado. En estos tiempos sabemos que Dios manda juicio. Sí, eso dice la Biblia. En estos tiempos Dios ha mandado situaciones, juicios particulares en cada persona, nación o ciudad, por el pecado.
tanto como cristianos y no cristianos, pero con el mismo fin. Dios ha mandado situaciones en su vida, pruebas, ha mandado una situación, digamos que una enfermedad, una escasez, algo así, pero Dios lo ha mandado con un solo fin, para que el hombre se escudriñe, para que el hombre se examine si está en la fe o no, para que se convierta hacia Dios verdaderamente. Y el que no es cristiano, Dios lo está llamando, Dios le ha mandado situaciones en su vida para que se convierta a Dios. Por lo tanto, Dios sí ha mandado situaciones y juicios particulares en cada persona, nación o ciudad. Y eso creo que lo sabemos mucho los cristianos. En el libro de Job, pero ¿cuál es el fin de todo esto si Dios manda o puede o ha mandado sobre estos juicios en particulares en cada persona? El fin de todo esto es que el hombre vuelva a Dios, que se arrepienta de sus malos caminos, que el cristiano sea santo, que sea perfecto. El que no es cristiano, que no busca de Dios, para que voltee a buscar a Dios. Dios lo está llamando por esa situación. Hay un caso en el libro de Job 33, 14 hasta el 29, está hablando de que Dios habla de una y de muchas maneras. Dios habla a través de sueños, sí puede hablar por sueños, claro que sí. Y Dios puede hablar sobre de la enfermedad, porque es lo que está enseñando el pasaje. Dios habla de una enfermedad, sí, pero ¿cuál es el fin? Para que el hombre reconozca su error, para que sepa que hay un Dios y se arrepienta y Dios va a perdonar a este hombre. Si ustedes leyeran en casa en el libro de Job 33, 14 hasta el 29, está enseñando de eso. El llamado de Dios es al arrepentimiento a aquella persona que no es cristiano, aquel que no ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Cómo lo llama? A través de sueños o a través de una enfermedad o situaciones críticas en su vida. Pero para el cristiano, claro que Dios ha llamado también y lo ha llamado y lo sigue llamando y lo seguirá llamando Dios durante estos tiempos. Pero ¿cuál es el fin? El libro de Hebreos, tan solo esos dos pasajes para no alargarnos, Hebreos 12, 4 hasta el versículo 10 está enseñando, tan solo el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya luego habla sobre la exhortación que él llama, y si no eres exhortado, que si no eres disciplinado es porque no eres hijo, eres bastardo, pero por cuanto eres hijo de Dios, los hijos de Dios los llama, los disciplina, que vuelvan al arrepentimiento, que busquen a Dios, que se aparten de sus malos caminos. ¿Cuál es el fin de este llamado? En el versículo 10 termina, dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice, pero para lo que no es aprovechoso, para que participemos de su santidad. Lo que está hablando es que si nuestros padres nos disciplinaban, claro que era buena, pero el llamado de Dios es para participar en la santidad, es para ser santos. Entonces Dios ha llamado de muchas maneras. Claro que sí ha mandado juicios en las personas. En el libro de Mateo 24, hablamos hace rato, el libro de Mateo 24, 7, donde dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Cuando se ve en la Biblia la palabra pestes, y vemos en el versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores, pero aún no es el fin, aún no es el fin. Hoy, en estos tiempos, el mundo está asustado, la gente está asustada, las autoridades dicen que no tenemos que salir, tenemos que estar guardados para que no nos infectemos. Tenemos que guardar a nuestros hijos, así dicen ellos. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos? Confiar en Dios. Él sabe lo que hace. Si Él permite pasar en cada cristiano, la gloria sea a Dios, siempre y cuando que tú vives para Dios y al morir es ganancia, no pasa nada. Pero si tú no eres cristiano, necesitas reconciliarte con Dios, necesitas buscar su perdón y apartarte de tu maldad, y Dios promete perdonarte y salvarte, y pase lo que pase, sabes lo que dice la Biblia, allá no habrá llanto, allá no habrá dolor, no habrá enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí es donde quizás pueda batallar uno aquí. Pero no importa, eso no importa, hay algo eterno, que es la vida eterna, y eso está solamente en Jesucristo. Hay que preocuparnos por la salvación. Y claro que las autoridades dicen que no salgamos. ¿Por qué? Porque está este virus que está causando mucho mal. Pero la Biblia dice que esto ya venía desde hace años. Jesucristo ya había dicho esto. Y este no es el primer virus que hay. Ha habido bastante hace tiempo, hace muchísimos años. Ha habido más peligrosas, ha habido más enfermedades, la influenza y otras pestes ha habido desde antes. O sea, este no es el primero, no es el primer caso que hay. No, ha habido muchísimo desde antes. Pero son necesarios, son principios de dolores nada más. Este es el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo profetizó y lo estamos viviendo hoy en carne propia. Entonces, su palabra sigue vigente.
La palabra peste en Mateo 24:7, donde dice que habrá pestes, la palabra peste en el diccionario lo define como una amenaza pública o una enfermedad infecciosa. Y eso es lo que es, ¿no? Es lo que está diciendo ahorita, que si tú estornudas o saludas a alguien o cosas así, se te puede pegar ese virus que hay. Entonces, esto es lo que está diciendo en la Biblia. Jesucristo ya había anunciado sobre esos tipos de enfermedades que vendrían, que era necesario, pero aún no es el fin. Pero no estamos diciendo que podemos durar más de 100 años. Quizás el Señor puede venir hoy o mañana, pero lo que está cerca, está cerca. Este es el anuncio de la venida de Jesucristo. Entonces, ¿pueden pasar cosas peores? Pueden pasar cosas peores. Quizás aquí no, pero en otras partes está pasando cosas peores. Quizás nosotros no, y estamos bien relajados. Decimos, bueno, qué bueno, aquí no, como quiera yo me mantengo cerrado, no vivo en China, gloria a Dios. Bueno, hay que arrepentirte, porque si ellos perecieron no es porque son más pecadores, y si nosotros estamos en pie no es porque somos buenos, es porque Él no quiere que nosotros que nos perdamos, sino que volvamos al arrepentimiento nosotros. Esta es la misericordia, el amor y la bondad de Dios que nos tiene que llevar al arrepentimiento genuino y verdadero, no solamente religiosos, de ir a la iglesia nada más, sino de examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe verdaderamente o nos hemos vuelto religiosos, incrédulos y duros de corazón ante la palabra de Dios. Algunas personas niegan, dicen, no creo que venga Jesucristo. No es cierto. Yo he escuchado predicadores, pastores que han dicho, no es cierto, Jesucristo no viene. Jesucristo dijo que esto era en principio de dolores, pero no es este virus el principio, sino ha habido muchísimos más. Tiempos atrás ha habido muchas enfermedades, ha habido muchas cosas más atrás que se cumplieron, lo que está diciendo Mateo 24. Es decir, los principios de dolores empezaron con los apóstoles, empezaron con ellos. Y hasta a partir de estos tiempos, ¿cuándo viene el Jesús? No lo sabemos. Fíjate, hay personas que dicen, no es cierto, ustedes están aprovechando de esto para asustar a la gente. En 1 de Pedro 3:1, dijo Pedro, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio, desde la creación. Esto ignoran voluntariamente en el antiguo que fueron hechos por la palabra de Dios. Ya en el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis estos. Cristiano, no hay que ignorar esto, dice, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Jesucristo? ¿Por qué se ha tardado bastante Jesús en venir? Si Él dijo que vendría, ¿por qué no ha venido? Pedro nos aclara, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, cristianos y no cristianos. Las personas que no han querido nada con Dios, que rechazan el mensaje de salvación, Dios espera de ellos arrepentimiento. Y los cristianos, Dios espera una conversión verdadera, genuina, y vivir en santidad para poder ser salvo. Es lo que Dios espera de su pueblo y tanto gente no cristiana. Pero también podrán pensar, hay personas que dicen que fue un gobierno que esparció esta enfermedad, este virus. Más bien ellos dicen que fue provocado por un hombre, o se le escaparon de las manos, o fue pura casualidad. El libro de Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere lo inclina. Si alguien dice, es que fue un gobierno que lo hizo eso. Claro, si es así, bueno, pues ni modo, fue un gobierno, pero todo bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios, porque Dios así lo permitió. Es que fue provocado por una comida ya en Chile. Sí, tal vez puede ser, pero más sin embargo, Dios tenía y tiene el conocimiento de esto. Dios lo permitió pasar esto para que se cumpla su palabra. Es decir, que todo lo que ha pasado y todo lo que puede pasar, todo lo que está pasando es porque Dios así lo permite, es bajo la voluntad de Dios. A él nadie puede venir a decirle, Señor, ¿por qué no viste? ¿No te diste cuenta? ¿Por qué no lo detuviste? Y el Señor diciendo, ¿acaso yo no dije hace 2000 años? ¿Acaso yo no dije que sucedería eso? ¿Acaso vamos a juntarnos todos como hermanos a orar, a reprender este virus? El Señor dijo que mandaría esto. ¿Quién puede pelear contra la voluntad de Dios? ¿Quién puede
quitar la mano de Dios en este mundo? Nadie. Él es soberano, Él es Dios, Él hace como Él quiere, todo lo hace para bien del hombre. Libro de Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces Dios. Pero lamentablemente hay pastores que empiezan a reprender, que empiezan a hacer cosas que no entienden. Pero bueno, ¿esto afectaría a los cristianos también? ¿Esto afectaría a los cristianos, este virus que está causando caos en la ciudad? ¿Esto puede afectar a los cristianos verdaderos que han nacido de nuevo? ¿O no afectaría? Bueno, vamos a ver que no es una enfermedad que estaba pasando en el libro de los Hechos, pero también es una situación muy crítica en esos tiempos. Hechos 11:28 nos habla sobre de un hambre que vino sobre toda la tierra. Fíjate lo que dice el verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba de entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Es decir, todos los que estaban en Judea, los que estaban en Jerusalén, pasaron hambre. Los cristianos pasaron hambre en ellos. Estos tipos de hambres, claro que son los que estaba profetizado, que tendría que pasar, y esto no quiere decir que porque eran cristianos ellos no iban a padecer esto. Claro que aún siendo cristiano, le tenía que pasar esto también, pero también puede ser, en estos tiempos, ¿puede Dios guardar un cristiano? Claro que lo puede guardar, pero si no lo hiciere, Él no deja de ser misericordioso, Él no deja de ser Dios de amor, aún no deja de ser Él bondadoso. Si no guarda a un cristiano, no importa, porque ha llegado su tiempo de partir con su Creador y le espera una eternidad allá con su Señor. Pero si lo guarda y no le pasa nada, pues también es para bien, como Pablo dice. Si ya no sé qué escoger, irme o no, quedarme aquí, pero es mejor si me quedo para que la obra del Señor avance. Eso es. Si a nosotros nos toca el virus y no nos pasa nada, pues gloria a Dios. No es porque somos buenas personas, sino es por su bondad. Pero para que hagamos su voluntad aquí, para que hagamos su voluntad. Pero si no nos pasa nada, el virus, no nos sucede nada, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve si no vamos a hacer la voluntad de Dios? Nuestra alma va a perder. Entonces, ¿Dios puede guardar a un cristiano? Claro que lo puede guardar, pero si no lo hiciere, Él es misericordioso, aún así no deja de ser Dios. ¿Pero por qué? Porque no está escrito en la Biblia, no hay un pasaje específico donde diga que los cristianos serán guardados de la peste, de la guerra, de los terremotos. No dice eso un versículo. Claro que el Antiguo Testamento sí decía algo así sobre cuando ellos iban a obedecer los mandamientos de Dios los iba a guardar, pero si no, no, aquí no dice nada de eso, pero sí entendemos que Dios nos puede guardar porque nos ha guardado de muchos peligros. Claro que sí, nos ha levantado hoy, este es el amor de Dios y nos puede librar de estos virus. Claro que sí nos puede librar, y si no lo hiciere, no importa, a lo mejor ya es el tiempo de partir. Entonces vemos en esta parte que los cristianos que vivían en Judea, ellos no fueron librados de este hambre. ¿Qué hicieron entre hermanos? Ellos recolectaron, enviaron despensa para los hermanos, ayudaron a sus hermanos. No quiere decir que por ser cristiano ya no les va a pasar nada. No, si quizás no puede pasar nada, y si lo pasa es porque Dios así lo permite. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué sucede con los pastores? Los pastores que siempre están reprenden toda enfermedad, que ungen aceite, que le hablan a los aires, que le hablan a los demonios, que le gritan a los espíritus malignos, que le hablan a la enfermedad, y que todo espíritu de enfermedad que son reprendidos por ellos. ¿Qué sucede ahora con ellos? ¿Se levantarán? ¿Se pararán en los montes? ¿Se pararán afuera de las ciudades, a extender sus manos y declarar y echar fuera todo espíritu de virus? ¿O qué harán ellos ahora? ¿Qué harán ellos, ya que a ellos les gustan reprender todo tipo de enfermedad que está en los aires? Pues ya les cayeron una buena chamba y bien gorda. ¿Le atorarán estos pastores y dizque pastoras ungidas que Dios les habla y que les ha dado autoridad y poder de reprender, de resucitar y de sanar gente? Ahora, aquí en México, que no hay muchos casos, pero sí en los que están en los hospitales, que ya tienen síntomas o tienen sus casos, bueno, pues ahí tienen chamba. Es tiempo de hacerse famosos.
Es tiempo de ser reconocidos, que vayan y pongan sus manos, declaren sanidad, reprendan espíritu de virus y si se sana, serán reconocidos. Pero y si no es así, serán reconocidos como falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores, falso cristianismo y son unos herejes. Es tiempo de hacerse famoso. Pero más sin embargo no creo que le van a atorar esta chamba, porque esto viene de Dios. ¿Quién contra el poder de Dios? Estos charlatanes no se van a levantar. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es que el hombre se reconcilie con su Creador. Hay muchos hermanos en las redes sociales, mensajes e iglesias, toman el Salmo 91, creo que muchos lo hemos visto. El Salmo 91 lo han tomado como protección de los cristianos y también de los católicos, cristianos y no cristianos, porque los católicos no son cristianos, aunque se declaren cristianos, porque rechazan el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces cristianos toman el Salmo 91.1 y católicos toman el Salmo 91.1, haciéndolo suyo, tomándolo ellos, haciéndolo suyo, aferrándose de esa promesa de Dios, de esa protección de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dicen los cristianos, ya ves, hay que confiar en Dios, hay que estar en Dios y ¿qué va a pasar? No nos va a pasar nada, porque dice el versículo 6, ni la pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad en medio que el día destruya, caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Quién? Los cristianos, por ser cristianos. Entonces, ¿esta es una promesa de Dios? No. Eso está diciendo el tiempo del Antiguo Testamento. Y claro que puede pasar esto en el cristiano. Pero ¿qué pasa si no sucede? Dios no ha prometido nada en los cristianos. Dios no ha prometido nada a los cristianos del Nuevo Pacto. Y claro que no estamos invalidando el pasaje. Esta es palabra de Dios. Pero de ninguna manera debemos tomarlo y decir, es que Dios me está diciendo que yo debo morar bajo el abrigo del Altísimo y seré yo salvo sobre de esta situación. Entonces el Salmo 91 lo utilizan como protección, como un escudo, como si fuera un amuleto. No hay que hacer eso, hay que recordar. Si vives obedeciendo a Dios, quizás las promesas son para ti. Porque Jesucristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. El que dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y dice la Biblia que Él nos protege y nos guarda. Claro que sí, siempre y cuando que hagamos su voluntad, que guardemos sus mandamientos. Porque Dios no puede oír un pecador. Dios no tolera el pecado. Así que no nos confundamos, no podemos agarrar el Salmo y decir, mira, aquí yo me apropio de esta promesa. No, tú tienes que analizar tu vida, si estás viviendo en santidad o no. Y el que no es cristiano no tiene que tomar estas palabras. ¿Por qué? Porque está agarrando la palabra de Dios al que no le pertenece. En el Salmo 51, en el versículos 15, 16, 17, está diciendo, dice, tú me invocarás y yo te libraré. Eso es lo que dice el Salmo. Pero el malo dijo, Dios, tú que tienes que tomar mis pactos, tú que tienes que tomar mis leyes en tu boca. Si tú haces lo mismo como aquellos, o sea, vives en pecado. Entonces hay que ser consciente en esto. El libro de Isaías 53:5, donde dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados nosotros. Entonces, por este pasaje, si un cristiano dice, ¿ves? La Biblia dice que por sus llagas fuimos curados, es decir, que ya no vamos a enfermarnos. Por este versículo, muchas personas lo tuercen, dicen que si están enfermos o les puede enfermar o se puede enfermar, con este versículo dicen, no podemos y no estoy enfermo, aún estando enfermo, aunque no sea el virus, cualquier otro tipo de enfermedad, ellos niegan de lo que tienen ellos en su cuerpo, porque dicen ellos, porque por sus llagas fuimos curados. Es decir, sí me siento mal, ¿verdad? Pero por sus llagas fui curado, es decir, ya soy sano, y no me va a tocar el virus, no me pasa nada. ¿Por qué? Por sus llagas fuimos curados. Con este versículo hacen decir, es lo que nos está diciendo, pero lo que está diciendo realmente, que por su sacrificio todos nosotros seríamos o somos perdonados. Está hablando de eso en Isaías 53, no está hablando de curar enfermedades. Entonces, por sus llagas fuimos curados, entonces ya nunca estaremos enfermos. ¿Tú nunca has enfermado como cristiano? Claro que todos hemos enfermado o estamos enfermos. Hay otro pasaje, el libro de Mateo 18:18. De cierto os digo que todo aquel que atéis a la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis a la tierra será desatado en el cielo. Muchos hermanos dicen eso, vamos a atar al espíritu de enfermedad. ¿Ataremos el espíritu de virus? Con este pasaje no está enseñando que tenemos que atar virus o todo otro tipo de enfermedad o atar demonios, no. Está hablando del perdonar.
Si usted lee en el pasaje completo, está hablando del perdonar, no está hablando de otra cosa. Y luego dice el versículo 19, y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, como vamos a juntarnos como 5 o 10 hermanos y vamos a juntar a orar, a atar el espíritu de virus, porque dice que se será hecho aquellos que se juntan y están de acuerdo en pedir algo. Pero no está diciendo que hay que atar espíritu de virus o otro tipo de enfermedad, no. Está diciendo que si se ponen de acuerdo en algo, la situación que estaba pasando, en perdonar o no perdonar a aquel que viene y que pelea contra ti. Está hablando eso el pasaje. El libro de Proverbios 18:21, muchos lo utilizan y muchos hermanos lo pueden utilizar y lo están utilizando, muchos hermanos, donde utilizan este pasaje, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, el que lo ama comerá de sus frutos. O sea, ellos interpretan, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es decir, lo que tú declares será hecho. Si tú declaras, si tú tienes miedo al virus, si tú dices, es que a lo mejor me voy a enfermar, si salgo, a lo mejor se me puede pegar el coronavirus y bueno, ya lo declaraste. Así que, ¿qué debes hacer? Así que declara sanidad en tu vida, porque el poder está en tus labios. O sea, tus palabras tienen más poder que Dios. Bueno, es una mentira que ellos están enseñando. Y hay otros pasajes más, en Éxodo 12:22, la historia cuando está en el pueblo de Israel, Dios le manda a pintar sus puertas con la sangre y para que no pasara la muerte en sus casas de ellos, porque Dios había mandado la muerte hacia los hijos del pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel iban a ser librados por la sangre que iba a estar manchada, tipificando, claro que tipificando a Jesucristo, ¿no? Pero ellos también utilizan este versículo para decir, mira, hay que cubrirnos con la sangre de Jesucristo. ¿Y dónde está la sangre? Bueno, dice, pero nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. No está aquí, pero nos cubrimos espiritualmente con la sangre de Jesucristo. Además, por su sangre ya estamos cubridos. Y el coronavirus y la infección no nos va a pasar nada. Porque nos cubrimos, tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo se hace? Pues decláralo. Yo me cubro o te cubro con la sangre de Jesucristo. Aunque sin sangre, ¿verdad? Pero espiritualmente. Ellos así lo interpretan. O sea, toman pasajes de la Biblia para poder enseñar a lo que no dice la escritura. Hay otro, el último es Salmo 34:7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Con este versículo muchos cristianos dicen, ves, no nos puede pasar nada. Si tú crees en Dios, mira, Dios va a mandar sus ángeles y te puede defender sobre esa infección. Y los católicos dicen que hay que orar, hay que hacer rosarios, el rosario católico, el rosario con las imágenes, con los santos. Dice que ellos pueden también, ¿no? Como algunos evangélicos que declaran de la misma enseñanza. Bueno, pero ni con todo esto, nadie lo puede tener lo que Dios ha determinado hacer. Lo que está escrito, lo que ha dicho Dios que va a suceder en este mundo, va a suceder. No, nadie puede tener la mano de Dios. Si las profecías estaban escritas que va a haber guerra y alguien se levanta, yo declaro que no hay guerra. Dios va a mandar guerra. Si Dios dijo habrá pestes, porque va a haber pestes. Y claro que se van a levantar estos falsos a declarar y creen ellos que tienen el poder de rechazar el poder de Dios. ¿Acaso ellos son el más fuerte, el hombre más fuerte? Cuando Cristo es el más fuerte. Bueno, es lo que están enseñando ellos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Acaso Dios no lo puede detener esto? Claro que lo puede detener. Vemos en el libro de Mateo 8:26 cómo Jesucristo reprendió el mar, el viento y el mar. Y claro que la gente se sorprendieron, ¿quién es este hombre? Jesucristo, claro que puede. Pero más sin embargo, si no lo hace, es porque Él sabe lo que está haciendo en este mundo. Entonces, el coronavirus que está surgiendo en muchas partes, causando terror, es porque Dios así lo ha terminado pasar. No es el fin, y podría ser el fin también. Y claro que son señales de la venida de Jesucristo, pero ¿debemos temer nosotros? No debemos temer, tenemos que confiar en Dios, pase lo que pase, porque Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas, en la nación o en cualquier parte del mundo. Entonces, pero ¿qué es lo que Dios quiere antes de que venga Jesucristo? En estas advertencias, enseñándonos, hablándonos que la venida de Jesucristo está cerca, que estas son las señales que lo estamos viendo, sintiendo muy palpable ahora en nuestras vidas, que vemos en las calles vacías, la gente no sale y la gente van corriendo a comprar para protegerse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios causa? ¿Por qué Dios
le permite esto? ¿Por qué manda esto? Bueno, uno es para que se cumpliera donde él dijo que estas serán las señales de la venida, de su segunda venida a arrebatar su iglesia. Pero ¿qué es lo que busca Dios a través de esto? El libro de 1 Timoteo 2:1, hablando el apóstol Pablo, dice que Dios le gusta, Dios quiere que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todas las personas, por los reyes, por los presidentes y por todos los que están en leyes, todos tipos de personas. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, que el cual quiere, dice, del cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? El conocimiento de la verdad no está dentro de una iglesia. El conocimiento de la verdad está en la Biblia. Que vengan a conocer la palabra de Dios, que escuchen el mensaje de Dios, claro que sí, que vengan a oír el mensaje de Dios, que vengan a conocer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese conocimiento de la verdad? Que solamente en Jesucristo, dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que vengan a entender, a saber esto, que en Jesucristo está el perdón de pecados. Que a través de Jesucristo, que solamente en Él está la salvación y no en ritos, no en otras cosas. Que vengan a conocer sobre esta verdad. Pablo dice en el libro de Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el deseo del apóstol Pablo y claro que ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. Como dice el libro de los Hechos 17:30, ahora Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere, que todas las personas se arrepientan. Así fue el mensaje de Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue el mensaje de Jesucristo. Como en San Juan 3:6 conocemos mucho ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree. Solamente aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los hombres, que en Él está el perdón de pecados, pero solamente para aquel que en Él cree. Creer en Jesucristo es creer como dice la Escritura. Creer en Jesucristo no es creer como dicen los hombres. Creer en Jesucristo no es ir a una iglesia. Creer en Jesucristo es creer como dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Eso es creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crean en Él. ¿Por qué Dios quiere que se arrepientan? ¿Por qué Dios pide que sean salvos a los hombres? ¿Por qué? Porque Romanos 1:25, la mayoría hoy en este mundo y como en los tiempos anteriores del apóstol Pablo, como en esos tiempos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y es verdad. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué es criatura? Criatura es un animal, nosotros somos creación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Ha honrado a las criaturas, imágenes, animales. O sea, en lugar de darle gloria a Dios, le están honrando, venerando, dándole culto, adorando a imágenes. Entonces es lo que Dios está viendo, que eso está mal. Y el hombre es lo que está haciendo hoy en día. Muchos se han apartado de la verdad de Dios. Como dice en Éxodo 24, no te harás imágenes. El hombre ha hecho imágenes, le ha dado la espalda a Dios. Entonces la Iglesia Católica le da más interés a las imágenes que el mismo Dios, que el mismo Jesucristo. Les da más interés a la imagen. María, la imagen, no, la estatua no es la verdadera María. Pero ¿por qué está haciendo eso Dios? ¿Por qué permite pasar esos principios de dolores? Porque está anunciando la venida de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de hoy se han apartado de Dios. La gente, la humanidad se ha apartado de Dios. No quieren nada con Dios. Todo lo que está sucediendo, ellos no le conmueven nada. La gente hoy en día puede ver guerra, puede ver muchas cosas, ni aún así les puede causar arrepentimiento. Como en el caso del libro de Lucas, hablando sobre Lázaro y el rico. Este hombre fue al infierno y él pide, mándale a Lázaro que vaya a alguien a mi casa que le diga que esto es verdad, porque tengo familia en mi casa y no quiero que vengan aquí, porque donde el lugar estoy yo, estoy atormentado. Y dijo Abraham, no, tú tuviste tiempo. O sea, allá tienen ley, allá tienen Moisés. Es decir, allá hay predicadores. Entonces lo que quiso decir Jesús es que aún las personas en esos tiempos, aún las personas escuchando el mensaje, yendo a la iglesia, sabiendo que existe un Dios, ni aún así se ha de arrepentir, ni aún así han de creer ni querer buscar a Dios, ni aún así quieren apartarse de sus maldades. En el libro de Isaías 1:3
dice el pueblo, dice Dios hacia el pueblo de Israel, le dice, el buey conoce el buey conoce su dueño, el asno su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora, cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces Dios está llamando. Dios pide en estos tiempos que volvamos a Dios, que los cristianos examinemos nuestras vidas, porque Él quiere que toda la humanidad sea salvo antes de que Él baje por segunda vez a arrebatar a su iglesia. Ahora que hay tiempo, hay vida. Nosotros podemos estar felices y decir, bueno, como quiera no me pasa nada, estoy aquí protegido aquí adentro. Sí, pero eso no nos hace ser justo. Acuérdate lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo en el libro de Mateo, en Lucas 13, entonces ¿tú crees que porque ellos están pasando son más buenos que tú? No, claro que no. Si tú no te arrepientes vas a perecer igual. Entonces Dios puede permitir entrar un virus en tu casa, aún con todos los guantes, aún con todas las protecciones, pero lo que Dios busca es que todo hombre se arrepienta. En Mateo 9:13 Jesucristo dijo, arrepentíos, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Romanos 10:13, no hay justo ni aun ni uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado de Dios. Claro que se han desviado de Dios. 1 Corintios 6:9, que los injustos no pueden entrar al reino de los cielos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, los que le gusta el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ellos no pueden entrar al reino de Dios. Apocalipsis 21:8 cierra, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas y fornicarios, hechiceros, idólatras. ¿Qué es idólatra? Idolatrar es aquel que le gusta mucho el dinero, el idólatra a un deportista, a un artista, o más bien aquel que venera y le honra y le da culto a una imagen. Eso es una idólatra. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces Dios, ¿qué es lo que está buscando Dios en su pueblo? Dios quiere arrepentimiento. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 7, donde él dice, yo me gozo porque ustedes se han arrepentido. Dice, ustedes se han arrepentido para salvación. Entonces Pablo a la iglesia les pedía arrepentimiento de lo que no tenían de qué arrepentirse. Hoy nosotros parece que no tenemos nada de qué arrepentirnos, pero tenemos que arrepentir de lo que no tenemos que arrepentirnos. Es como enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Dios, Cristo llamando a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento. En la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:4 le dice que, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí estabas haciendo bien, sí tenías discernimiento, sí conocías la palabra de Dios, sí, pero has dejado tu primer amor. ¿Qué tenían que hacer? ¿Por qué han dejado su primer amor? Porque primeramente es amar a Dios. Amar a Dios es amar con todo nuestro corazón. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Al no amar, al no guardar sus mandamientos, somos mentirosos. Entonces no amamos a Dios. Y dice el versículo 5, recuerda por tanto has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu nombre de su candelero, si no te hubieras arrepentido. En el Apocalipsis 3:1, la iglesia de Sardis le dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuántas personas hoy que son cristianas van a una iglesia en vez en cuando se consideran cristianos o porque la abrazan, porque lo reciben, le dice bienvenido mi hermano, bienvenido mi hermana a la iglesia, y cuando ni son cristianos, la vida que están llevando es igual que muchos? Entonces ser cristiano no es ir a una iglesia, ser cristiano es que vivas los mandamientos de Dios, sino de lo contrario te están engañando o te estás engañándote a ti mismo. Entonces Dios pide que seas un cristiano verdadero, un convertido, nacido de nuevo verdaderamente, y por sus frutos se conoce la persona. Y los frutos no es ir a la iglesia, porque cualquiera puede ser, cualquiera va a una iglesia y no todos son cristianos. Ser cristiano es aquel que hace la perfecta voluntad de Dios. Eso es ser cristiano. Si te han dicho que eres cristiano y no obedeces los mandamientos de Dios y no estudias la palabra de Dios, no haces la voluntad de Dios, tú no eres un cristiano. Te han dicho y te crees cristiano, pero no eres cristiano. A la iglesia de Laodicea le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántas personas son así? ¿Cuántas personas son así hoy en día? Un rato es mundano, un rato son cristianos, ya ni saben ni lo que son. Ya ni saben lo que son, pero cuando solamente va a la iglesia, cuando hay fiestas, o para agradar, o por solamente ir a formar parte de un grupo o de un montón de religiosos nada más, y creen que es la vida cristiana, pero más sin embargo la vida que están llevando lo demuestra lo contrario con sus hechos, como dice Tito 1:16.
Entonces es lo que dice en la iglesia de la Odisea. Luego dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y Jesús le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colorín para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Es lo que Dios puede hacer? ¿Enfermar a un cristiano? Claro que lo puede enfermar un cristiano. ¿Pero por qué? Porque pide arrepentimiento, porque es pueblo, es hijo de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién? A los cristianos. No está diciendo a la gente no cristiana. Este versículo le está diciendo a la gente cristiana. Le está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién? Al cristiano. ¿Quién es el cristiano? El cristiano que es tibio o se ha vuelto ya definitivamente se ha apartado de las cosas de Dios. Le está llamando al arrepentimiento en el versículo 19 y en el versículo 20 le está llamando a que se arrepienta. En Mateo 13, 11 dice, y en esto conociendo los tiempos, que ya es hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y luego dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y visitamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidias. Esto es para el cristiano que no debe vivir en esto. Es hora de levantarse de ese sueño espiritual. Es hora de, dicen por ahí, ¿no?, de ponerse las pilas. Sino vestidos del Señor Jesucristo, no probéis para los deseos de la carne. ¿Hay cristianos mundanos? Claro que sí existen. Efesios 5:14, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al quien sin excepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste no de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Santo. Debe hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Efesios 5:27, porque Cristo quiere presentarte como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Terminando Apocalipsis 22:11, Jesucristo revela a Juan, le dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique toda la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo vendrá pronto. Muchos se burlan de esto. Muchos dicen, Cristo no va a venir. Claro que Él puede venir en este momento y puede ser que no venga hoy ni mañana. Quizás en 10 años o en 100 años puede venir. Pero no sabemos cuándo. Porque para nosotros, para 1000 años, para Dios es como un día. No sabemos cuándo debe venir. Él dijo que vendría en breve. ¿Qué tanto es breve? O sea, ahorita vengo, dijo Jesús. Ahorita al ratito regreso. No dijo exactamente, no hay fecha, aunque hay gente que han inventado que tal día, tal... No, Jesucristo dijo, yo voy y vengo en breve. ¿Cuándo? No sé cuándo. Pero lo que sí sabemos es, esto lo que está sucediendo, esto lo que está temiendo la gente, es el anuncio que Jesucristo viene pronto. Glorioso aquel que lo espera el Señor. El libro de Hebreos 9:28 dice que Él vendrá a salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Los que no le esperan, claro que no serán salvos por Él. Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Entonces el coronavirus
que existe, que está habiendo, que está sembrando terror, es el anuncio de lo que dijo Jesucristo. Esto pasó porque Dios así lo dijo, porque Él es fiel y Él cumple su palabra. Lo que Él dijo se va a cumplir. Si Él dijo que vendría y las señales serían una de estas, entonces lo hermoso es que Él va a regresar. No hay duda de que no regrese Jesús. Estos son cuando hay guerra, cuando hay delincuencia, cuando hay enfermedades, cuando hay escasez, todo lo que pueda haber en este mundo es lo que había anunciado Jesucristo. Él dijo, esto va a pasar antes de que yo venga. Así que prepárense, sean santos. Los cristianos busquen más a Dios. No se alejen, no sean tibios, no se enfríen, no apaguéis el Espíritu Santo, no entristezcáis el Espíritu Santo, no afrentáis el Espíritu de gracia, no pisoteen el nombre de Dios, no pisoteen la palabra de Dios. Levántese, hay que obedecer a Dios porque Él está cerca. No sabemos, pero Él va a venir algún día a llevar a su iglesia. Ojalá que estemos preparados para ese día glorioso. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué glorioso será aquel día. A los que aman a Jesucristo, a los que se deleitan en Él, en su palabra, en obedecerlo, con muchas pruebas, con muchas luchas, pero están firmes en Él, pase lo que pase. Ellos los que están firmes, cuando aparecerá su Salvador, su Señor, qué glorioso sería de ser abrazado por el Señor. Qué glorioso sería conocer los 24 ancianos. Qué glorioso sería conocer el Padre Abraham, Moisés y todos los patriarcas y todos los apóstoles y todos aquellos que fueron mártires, todos aquellos que predicaron el mensaje que hoy lo tenemos en nuestras manos. Conocer a aquellos que anunciaron la salvación de Dios. Qué glorioso sería ese día. Pero para los que no le esperan, pueden vivir como quieran, como dice el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes que dice Pedro en su segunda carta que Noé estaba predicando? Estaba anunciando sobre los juicios de Dios, pero ellos no entendieron, se burlaban de él. ¿Cuánta gente hoy escucha el mensaje y se burla y no les interesa? Cuando sucede esto, muchos van a la iglesia, muchos rezan, muchos agarran sus imágenes, ahora sí hasta avientan versículos de la Biblia, y cuando su vida viven todos obedeciendo, ofendiendo, ignorando la palabra de Dios. Pero nunca es tarde, es tiempo de reconciliarnos con Dios. Si este coronavirus que hoy existe, que está sembrando pánico en las ciudades, en cualquier lugar, acuérdate que es Cristo esperándote con los brazos abiertos que vayas hacia Él. Es un buen tiempo de buscar a Dios, es un buen tiempo de analizar nuestras vidas, si estamos siendo reprobados o no vaya a ser que nos encontremos reprobados por Él. Es tiempo de analizar nuestras vidas, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de despertar y dejar las otras cosas, es tiempo de seguir adelante, porque Él vendrá cuando menos lo esperemos nosotros. Quizás sea mañana, quizás sea esto el último virus, aunque algunos dicen, no, es que falta más cosas, falta la apostasía. La apostasía ha existido. Es que falta el anticristo ya ha existido, ya han pasado, está escrito en 1 de Juan, en las cartas de Timoteo, en Tesalonicenses, está escrito que ha habido apostasía, y habrá apostasía. El anticristo, claro que ya lo ha habido. ¿Qué más falta? Lo que esperamos nada más es la venida de Jesucristo. Él regresará y vendrá pronto por su iglesia, por aquellos que lo aman, por aquellos que luchan, aquellos que perseveran. Ellos vendrán por ese pueblo santo y sin mancha. Y si los demás ignoran, como dijo Pedro,
Algunos burladores van a venir y van a preguntar, ¿dónde está aquellos que ustedes están diciendo? Mira, ya tiene 100 años, que están diciendo, no ha venido Jesús. Tranquilo, si Él no ha venido porque tú estás ignorando y eres terco y no quieres obedecer a Dios, Él espera que te arrepientas nada más. Si no ha venido es por ti. Si no ha venido es por ti, hermano, que no vives en santidad. Si no ha venido es por aquella persona que no quiere nada con Dios y dices que yo soy católico y nací católico por mis tradiciones, porque ya mi pueblo me enseñaron, me inculcaron que por los santos, las imágenes y todas las cosas que tú quieras. Pero no hay fuente, no hay forma de conocer a Dios si nunca vas a la Biblia. La Biblia es la única fuente de la verdad. La Biblia es la única forma donde se puede conocer a Dios. Si tú rechazas el mensaje de Dios, hoy tenemos tiempo, mañana no lo sabemos. Mañana puede ser demasiado tarde, como algunos se le terminaron ayer, algunos de la semana pasada, algunos del mes pasado se le terminaron sus días, porque está determinado que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados conforme lo que hicimos en este mundo. Por lo tanto, hoy tenemos vida, existe un Dios y hay una esperanza que es en Jesucristo, que Él nos puede perdonar, limpiarnos todas nuestras maldades y podemos arrepentirnos hoy si queremos, si creemos en Dios, si queremos ser salvos. De lo contrario, podemos ser librados de esto. Quizás esto es pasajero nada más. Quizás esto es breve y se va a pasar. Pero ¿de qué sirve si Dios está anunciando su venida? Así que hay que apresurarse. No hay que confiar. No hay que, bueno, ya han pasado muchos virus. Sí han pasado muchos virus. Y puede venir más. Sí pueden venir más. Pero a ti no te asegura que puedes vivir mañana. No te asegura que te puedes levantar mañana. Pastores deben arrepentirse y corregirse de sus enseñanzas. Pastoras deben corregir sus enseñanzas. Pastores deben enseñar bien. Hermanos congregantes deben leer la Biblia para saber lo que están haciendo o lo que están creyendo es o no es verdad. Conozcan a Dios, porque es la única forma de conocer, es ir en la Escritura, en la palabra de Dios. Vamos a terminar Mateo 24:40. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el camino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejará minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Si tú ya no quieres nada con Dios, si tú ibas a la iglesia, empezaste muy bien y has terminado muy mal y te ha ganado el mundo, estás a tiempo de levantarte y buscar a Dios. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y reconcíliate con Dios, y Él es bueno y justo. Si pecado hemos cometido, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú no eres cristiano, te consideras católico, yo te digo y con firmeza y lo afirmo y lo aseguro y lo sostengo, que si tú eres católico, tú no eres cristiano, porque tienes que nacer de nuevo, porque fue el mensaje de Jesucristo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. En el evangelio está la salvación. El evangelio es el que puede producirte la salvación, es serte nueva criatura, nacer de nuevo para ser hecho hijo de Dios y tener esperanza a la vida eterna. Ojalá entiendas este pequeño mensaje. ¿Qué es lo que está sucediendo en este mundo? Es un caos. Quizás pueden venir cosas peores tal vez, o quizás solamente es cosa pequeña y temporal y se está alarmando nada más la ciudad y la gente, ¿no? Pero pueden venir cosas peores, sí pueden venir cosas peores. ¿Eso se puede detener? Sí se puede detener, si Dios así lo permite. Pero estos son señales. Cada vez que pasan estas cosas, cada vez un terremoto, cada vez cosas que suceden, tanto lo que se ha oído, tanto guerras, tanto quemazones, todo lo que ha sucedido es porque ya está profetizado en el libro de Apocalipsis, en el libro de Mateo. Jesucristo ya había dicho que esto era necesario que pasara, pero aún no es el fin. Pero no estamos asegurando de que todavía podemos vivir 100 años o 10 años, un año. No sabemos. Cristo viene pronto. Esas son algunas de sus señales, que Él vendría, que está vigente su palabra, y es la gran muestra, la gran seguridad que tenemos los cristianos, que Él murió y resucitó al tercer día, y el que está a la diestra de Dios, Él era Dios, Él es Dios hoy, y Él era Dios en la tierra, y con seguridad lo afirmamos y lo creemos, lo que Él dijo, por las señales, porque Él resucitó, porque creemos en Él, porque Él resucitó, creemos en Él porque sus profecías, todo lo que Él anunció y dijo, se están cumpliendo.
Solamente esperamos de que Él venga nada más. Los demás están cumpliendo, se han cumplido y se estarán cumpliéndose. Solamente esperamos su venida nada más. Que Dios te bendiga. Busca a Dios ahora que puedes.